todos conocemos Avatar World, pero hoy vamos a probar las versiones de Avatar World de otros países. He descargado las copias más populares de Avatar World de 7 países diferentes. Vamos a probar cómo se juega en Japón, China, Estados Unidos, Alemania. ¿Cuál será el mejor Avatar World del mundo? Vamos a averiguarlo ahora mismo. Así que dale a like a este vídeo y escribe el nombre de tu país porque ¡empezamos! Esta es la versión de Avatar World de Japón. Vamos a verla juntos. Estoy seguro de que nos sorprende. Fijaos, en la pantalla de inicio tenemos a el panda, que es el protagonista de este juego. Le doy al play en 3, 2, 1... ¡Ojo! ¡Fijaos! ¡Ojo! ¡Tremendo mapa enorme! Pero si esto es gigante. No para de moverse. A ver. Ahora, lo primero que nos marca es la casa bambú. Fijaos en la animación de pausa. ¡Y ojo! ¿Pero esto qué es? ¿Son como animales? Podemos darle los objetos... ¡Ojo! ¿No lo coge? A ver. Ahora sí. Fijaos la animación de beberse la botella. Se ha quedado vacía. Y aquí tenemos el creador de personajes que se parece al de Tocaboca. Hay tanto personas como animales. Y ojo, si aprietas al puzzle... ¿Qué? Que lo puedes completar. A ver, este va aquí. Ojo, todo guapo. Esto podrían añadirlo en Avatar World. El juego de Japón, de momento, nos deja buenas sensaciones. Aquí tiene toda la zona de limpieza y se puede abrir y cerrar. Y fijaos en la comida. Es típico japonés. No tienen una hamburguesa, sino que tienen noodles, gambas, que se pueden freír. ¡Ojo! Que sí, que sí. Y se han cocinado. No me lo creo. Y fijaos, los palillos para comer el arroz. Se nota 100% que estamos en el Avatar World de Japón. Fijaos, creo que podemos subir arriba. ¡Ojo! Solo deslizando hacia arriba bajamos o subimos al piso de arriba. ¿Habéis visto esta funcionalidad? Está muy bien porque subimos directamente, aunque nos añade la transición, pero ojo, fijaos en el baño y en toda la ropita. Todos los objetos, fijaos en esto del suelo al apretar. ¡Ojo! ¿Pero qué es un juego y podemos tirar el dado? ¿Qué? ¡Todo guapo! Y vamos avanzando y puedes jugar a juegos de mesa entre amigos. Un 4, ojo, todo guapo. Fijaos, este podría ser yo si fuera el Juanvi japonés. Todo guapo, si soy un panda. Fijaos, estas son las animaciones que trae este juego. Pero es que si queremos colocar una animación tenemos que llevarla encima del personaje. ¿Habéis visto? ¡Ojo! Tenemos un montón de animaciones y luego también tenemos estos movimientos que, por ejemplo, si queremos utilizar este de aquí, ¡ojo! Que no nos ha dejado, a ver. Que no deja con los animales, a ver, y con las personas, ¡ojo! A ver esta princesa de aquí. Vamos a ver si podemos añadirle... ¡Ojo! ¡Sí! A las personas sí que se le puede añadir esa animación. ¡Todo guapo! Y han caído unos corazones que son como unos secretos. Fijaos. Vamos a terminar de ver la casa. ¡Ojo! Tenemos unos tomates. Aquí es lo último que me esperaba en este juego, que hubieran unos tomates. Tenemos aquí una llave que seguro que es para abrir algún compartimento secreto. Y aquí tenemos la habitación del señor y la señora panda japonés. Y amigas, amigos, tremendo tomate tienen aquí. Es enorme. ¡Madre mía! Y también tienen bambú. Se nota 100% que este juego es japonés. Lo que más me sorprende de este juego es que es enorme. Tiene un montón de ubicaciones, como el campo de fútbol, la escuela. Si continuamos tenemos el camping, la granja, tenemos también el veterinario.
Hay aquí un vórtice espacio-temporal que nos lleva a un mundo de fantasía y tenemos, por ejemplo, el castillo de Frozen o la casita de Papá Noel. Guardería, estación de policía, un taller mecánico para los coches, tienda de mascotas... Pero si tiene de todo, fijaos, hasta una tienda de skates, hamburguesería, centro comercial, cine... ¡Ojo! Si tiene hasta un acuario. ¿Pero este mapa? Madre mía, ¿pero esto que lo actualizan cada semana? Si hay un aeropuerto, discoteca, Avatar World. Aquí hay muchas ubicaciones que puedes añadir en tu videojuego. Te recomiendo que le eches un vistazo. Fijaos, estoy en la tienda de mascotas y así son los animales en el Avatar World japonés. Tenemos gatos, perros, conejos... ¡Ojo! ¿Qué? Que este círculo es un túnel. Hay hasta arañas, serpientes, lagartos... ¡Todo guapo! Quiero que me escribas en comentarios si tienes mascotas. Y si tienes mascotas, escribe su nombre en comentarios. Vamos a ver cómo es el creador de personajes del Avatar World japonés. Fijaos que tenemos varios tamaños para los personajes, pero no se pueden hacer bebés. Podemos escoger entre chico, chica, robot o gato. Esto no sé bien lo que es. Fijaos que hay un montón de peinados. Este está todo guapo. ¡Madre mía! Los colores del cabello son súper personalizables porque eliges uno de ellos y luego puedes hacerlo más clarito o más oscuro. Fijaos en todos los ojos que son súper japoneses, si parece sacado de un anime o de un manga. ¡Todo guapo! Fijaos este outfit para ir a la playa. La verdad es que el Avatar World japonés me ha sorprendido un montón. Quiero que puntúes del 1 al 10 este juego en comentarios y dale a like por mi sombrero de oso, que está todo guapo. ¿Te imaginas crear a la familia Gameplays en este juego? El siguiente Avatar World es de Estados Unidos. Viajamos desde Japón hasta Estados Unidos para probar este juego y recuerda escribir en comentarios desde qué país ves mis vídeos. Vamos a probar el juego de Estados Unidos, le damos al play y ¡ojo! Aquí tenemos el menú de personajes que es súper colorido. Tenemos que escoger a uno de estos 10 personajes. El pato, la verdad que está todo guapo. Tenemos un unicornio, un mapache. Parece que el juego de Avatar World de Estados Unidos va sobre animales. Como en Japón ya habíamos visto el panda, vamos a escoger el pato, que está todo guapo. ¿Qué? Ahora tenemos que escoger cuál de todos estos patos queremos ser. Podemos ser el pato policía, el pato piloto, el pato universitario. Hay un montón. A mí me gusta el pato universitario. Vamos a llamarle Patuambi. Y la verdad que este juego me está sorprendiendo muchísimo. A ver, tenemos aquí la oficina de correos. Tenemos también una zona de donuts que, como no iba a ser menos, en Estados Unidos comen un montón de donuts. Y Patuambi, el pato Juanbi americano, se va a comer un donut. Vamos a ver cómo es el interior de la tienda de donuts. Y ojo, ¿pero dónde están los donuts? Amigas, amigos, al pobre pato le han timado que aquí no hay donuts. Y además no podemos cambiar las animaciones. Yo ahora mismo pondría una animación de llorar porque quiero mi donut. Vamos a seguir investigando la ciudad porque tenemos peluquería. Ojo, una scooter. ¡Eh! ¿Cómo que he completado una tarea? ¡Ojo! Que igual hay hasta secretos.
Por cierto, estas florecillas se parecen a las de Avatar World. Y fijaos que si desplazamos el mapa hacia arriba, tenemos un dentista encima de la peluquería. ¡Madre mía! Era lo último que me esperaba, encontrarme la consulta del dentista justo encima del peluquero. Os hablo como si fuera el pato. La verdad es que este juego, pues no me ha gustado mucho. Le voy a dar un 3. Solo tiene este mapa y no hay nada más. Si voy a la casita, que es al menú de inicio, nos sale el menú. No hay un mundo donde poder buscar más ubicaciones. De momento, no hay rival para Avatar World. Podemos decir que es el mejor juego del mundo. Si a ti también te gusta Avatar World, escribe la palabra Avatar World en comentarios y dale a like a este vídeo. ¿Qué os parece si de Estados Unidos nos montamos en un avión y volamos hasta Reino Unido? Porque ojo con el siguiente juego del estilo de Avatar World. Como veis, este juego está creado en Reino Unido y tiene que ver con las muñecas LOL. Si tienes una muñeca LOL, ponme en comentarios: Juanvi, tengo una muñeca LOL. Vale. Quiero ver si realmente este es el Avatar World de Reino Unido. Vamos a darle al play y ojo, abrimos una cajita sorpresa de las LOL, que esto nos dará nuestro primer personaje. ¡Ojo! Esto está guapísimo. Nos han dado a Queen Bee. ¡Ojo! ¡Madre mía! Pero si esto está todo guapo. Las muñequitas se pueden mover como los personajes de Avatar World. Y tenemos regalos. ¡Ojo! Que esto es decoración. La muñeca, si aprietas, se mueve. Y fijaos que tiene animaciones, que se puede sentar en el sofá y dormirse. Y atención, ojo, nos han dado otro regalo gigante. ¿Qué? La batería de las LOL. Vamos a poner, ojo, ya está viniendo la muñeca. Y fijaos que aquí tenemos otro regalo. Nos han dado 15 diamantes. Otro regalo más. Aquí arriba no paran de aparecer regalos. Nos llevamos a Queen Bee. ¡Ojo! ¡Todo guapo! Fijaos, al tener 15 diamantes podemos abrir otra bolita con un nuevo personaje. Si quieres que abra para ver qué personaje nos toca, dale a like a este vídeo en 3, 2, 1... ¡Ojo! Abrimos la muñeca. En 2 segundos se abre. Ya podemos abrirlo. Hay que apretar varias veces. Y ojo, que no nos salga la misma, por favor. Tenemos a Miss Baby. Madre mía, este juego no para de darte regalos. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esta cápsula? Y ahora tenemos aquí una linterna. ¡Ojo! No entiendo nada. ¿Esto es como para descubrir secretos? Si alguien entiende algo, por favor, que me lo ponga en comentarios. Fijaos. No estoy entendiendo nada, pero nos han dado una nueva bolita, que esta se puede abrir en 2 minutos. La verdad es que las muñequitas no paran quietas, están todo el rato andando sin parar. Fijaos que podemos personalizar la habitación, pero nos cobran viendo anuncios. No sé yo, como Avatar World no hay ningún juego. El Avatar World de Reino Unido, la verdad es que voy a darle un 5. ¿Qué os parece si de Reino Unido viajamos a España? Pero antes vamos a abrir el personaje sorpresa a ver cuál nos ha tocado. ¡Ojo! A ver quién es. Por favor, que no sea repetido. Y nos toca la capitana cheerleader. Es la Amber de Reino Unido. Aunque sigo diciendo que a mí me gusta más Avatar World. Como os decía, ahora vamos a un juego de España. Y no os lo vais a creer, pero el juego de Avatar World de Hello Kitty es español. Recuerda que tienes que escribir el nombre de tu país en comentarios. Vamos a probar el Avatar World español, que es sobre Hello Kitty.
Fijaos, todo guapo. Esto nos puede dar ideas para hacer la casa de Hello Kitty en Avatar World y fijaos en la casa de Kuromi. Aunque siento deciros, amigos, que la casa de Kuromi es de pago. Cuando la iniciamos nos quieren cobrar. En Avatar World todas las ubicaciones son gratuitas. Pero lo bueno es que sí que hay ubicaciones gratuitas, como esta casa rosa de aquí, que fijaos que tenemos a la pequeña Hello Kitty. No me esperaba para nada que Hello Kitty tuviera un juego tipo Avatar World. Fijaos, si apretamos, aparecen animaciones como las de Avatar World. Fijaos, puede llorar, tiene frío, está todo guapo. Y tiene también... las animaciones son chulísimas, fijaos cómo baila y podemos cambiarle hasta el outfit desde aquí, aunque la mayoría están bloqueados porque son de pago. Vamos a ver cómo es la casa de Hello Kitty. Fijaos, ¡ojo!, que tenemos una llave. Un momento, ¿pero este juego esconde secretos? ¡Madre mía! Es lo último que me esperaba. Este cojín de perro salchicha está todo guapo. Cuando utilizamos un objeto, fijaos, ojo, se enciende la tele y se pone en color verde. Aquí tenemos el armario de la limpieza con los cajones, el baño, la cocina para hacer pasteles de Hello Kitty. Y ojo, esta es su habitación. Todo guapo, pero que se enciende hasta el ordenador y todo. Madre mía, no esperaba que este juego tuviera tantos objetos y se pudiera interactuar con todo. Y fijaos en los personajes, están todos, todo guapo. Tenemos a Kuromi y podemos utilizarla sin pagar. A My Melody, a Cinnamon Roll. Están todos y son súper monos. Fijaos, oye, esto sí que me ha encantado. Quiero que me escribas en comentarios qué puntuación le dais a el Avatar World español de Hello Kitty. Y fijaos en esto, ¿acaso se puede personalizar? ¡Ojo! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que se puede personalizar! ¡No me lo creo! Fijaos, ¡ojo!, que se pueden cambiar las paredes, se pueden poner objetos y es súper personalizable. Y la casa, que esta creo que es la de My Melody, se puede decorar y personalizar. Fijaos, esta casa de aquí abajo con el tejado naranja está vacía al completo para que podamos decorarla entera a nuestro gusto. Y es enorme. Y fijaos, hasta tiene ciclo de día y de noche. Voy a sacar a Kuromi, que es mi personaje favorito de Hello Kitty. Quiero que me escribas en comentarios quién es tu personaje de todos los de Hello Kitty, tu favorito. A este juego le voy a dar un 9 sobre 10. Me ha encantado. Descubrir versiones de Avatar World de otros países está siendo increíble. Y todavía nos falta China, Alemania, México, Argentina, Brasil y un montón de países más. ¿Os podéis creer que he encontrado una versión del Avatar World de México que no es de México? Y ojo, porque también descubrimos una copia que es literalmente el Avatar World 2.0 en 3D. Y por si fuera poco, un Avatar World falso que nos cobra monedas por cuidar mascotas en el veterinario. Pero antes, tienes que darle al botón de like y escribir el nombre de tu país en comentarios. Si los creadores de Avatar World hubieran nacido en México, seguro que hubieran creado esta copia. Fijaos en la imagen de portada del juego, si aparece la bandera de México.
Pero al ver la información de este juego, nos dice que es de Alemania. Yo no entiendo nada, pero tenemos que probarlo. ¡Ojo! Fijaos cuántos personajes. ¡Todo guapa la intro! Aquí tenemos la versión de México en su pantalla de inicio. Voy a darle al play en 3, 2, 1... ¡Ojo! Fijaos si el menú parece el menú original de Toca Boca. Y fijaos que en este videojuego tenemos diferentes países en cada mundo. Este es la India, este es un mundo pirata, aquí tenemos a México, el siguiente es Estados Unidos, ojo, que también tenemos un mapa de Francia, y vamos a ver cómo es el mapa gratuito del Avatar World mexicano. ¿Qué? Fijaos en los colores de la versión de México. Tenemos hasta una máscara africana, todo guapa, y un montón de decoración de otros países, de Francia, ojo, este gorro de vikingo, todo guapo, y hasta una bandera de Cuba. En el Avatar World mexicano no podemos hacer animaciones con la cara de los personajes. Pero ojo, un momento, que el Avatar World mexicano trae secretos. Vamos a ver lo que trae esta ubicación gratuita, porque me gusta mucho que sea el Avatar World mexicano, pero lo que no me gusta es que no podamos interactuar con los personajes. Aquí tenemos un poco de aceite, pero no se puede hacer casi nada. Amigas, amigos, el mapa es muy grande, pero ojo, un tesoro. A ver, ¿qué hay dentro? No necesito ni siquiera una llave para abrir este tesoro y es enorme. Ojo, el mar. Madre mía, si me voy a ir a esta España. Ojo, que sí, que he llegado. Todo guapo. Fijaos en esta botella que trae una nota dentro. Dale a like si quieres que abra la nota a ver qué es lo que pone. Ojo, en 3, 2, 1. Vamos a quitar el tapón y... ¡ojo! ¡Que no se puede! Pero Avatar World de México, traes muchas ovejitas, pero por favor, tendrías que poder sacar la nota de la botella. Fijaos que aquí tenemos un helicóptero y el mapa que no se acaba nunca. ¡Ojo! ¡Un momento! ¡Si hemos vuelto! Es un mapa que no tiene fin. Cuando llegas al último punto, te vuelve a llevar al principio. Y no tenemos... ¡ojo! ¡Cuánto dinero! Esto me lo llevo. Pero amigas, amigos, no tenemos ni siquiera creador de personajes. Tan solo tenemos los personajes que aparecen en el mapa gratuito. Y fijaos en los precios tan caros que es desbloquear los otros países. La India, que nos trae todo esto por 9,99, que me parece muy caro para ser este juego. Tenemos también México. Os voy a enseñar lo que trae México con el puesto para hacer jugos. También tenemos un establo con el nombre de los caballos, todo guapo, Pánfilo, Filomeno y Pancho, todo guapo, yo soy fan de Pancho. Fijaos que tenemos un montón de secretos y hasta un cuadrilátero para combate de lucha libre. Y ojo, un dentista, pero por 9,99 euros, que con eso me compro la mansión de las Galse, por ejemplo, en Avatar World. Me gustaba mucho la idea de este Avatar World mexicano, pero sin duda le voy a dar un 4 sobre 10. Quiero que puntúes en comentarios la nota que le das a el Avatar World de México. Vamos ahora con la versión 2.0 de Avatar World. Y es que este juego es como si fuera Avatar World, pero en 3D. Tenemos que descubrirlo.
Para ello viajamos hasta Irlanda. Quiero que me escribas en comentarios si te gustaría que el juego de Avatar World tuviera una versión en 3 dimensiones. ¿Te imaginas poder entrar a la casa básica de esta manera? Y aquí lo tenemos, la copia de Avatar World en 3D. ¡Todo guapo! Amigas, amigos, estoy deseando probar esta copia. Dale a like si tú también quieres ver cómo es este juego. En 3, 2, 1... ¡Ojo! Pero si está todo guapo. Fijaos, es la calle... ¡Ojo, que gira! Y tenemos el nombre de la calle, que esta calle se llama Brócoli. Amigas, amigos, pero si esto está increíble. Fijaos, tenemos aquí un edificio en obras y un taxi todo guapo. Y no me lo puedo creer. ¿Esto es para bajar a la estación de metro? Que sí, que sí, que sí. No me lo puedo creer. Fijaos, el metro en 3D. Está todo guapo. Estoy alucinando. Fijaos, aquí hay algo de basura que podemos tirar en la papelera. Y tenemos aquí una bolsita. Vamos a ver si nos dan algo por recoger la basura que hay en el metro. ¡Ojo! ¡Una billetera llena de billetes! ¡Madre mía! Esto me lo quedo. ¿Es de alguien? Si alguien ha perdido la billetera y quiere una billetera llena de billetes, que escriba en comentarios: Juanvi, es mi billetera. Fijaos cómo es el seleccionador de personajes. Lo tenemos aquí abajo como en tocaboca. Voy a sacar a este personaje con la sudadera rosa todo guapa. Y fijaos que lo podemos sentar y darle, por ejemplo, la billetera y la agarra con la mano. ¡Todo guapo! Amigas, amigos, este juego me está sorprendiendo. Es el Avatar World en 3D. Pero este juego es una locura. Fijaos, se pueden encender y apagar las luces. Y hasta podemos hacer que sea de día o de noche. ¡Todo guapo! Vamos a ponerlo de día y vamos a seguir descubriendo esta ciudad que me parece una locura. Fijaos, tenemos la estación de policía y muchos objetos de la ciudad están animados. Vamos a entrar dentro. Y fijaos que hemos desbloqueado de manera totalmente gratuita la comisaría. Eso está todo guapo. Vamos a ver y fijaos que tenemos un montón de objetos. Lo único que no me gusta es que los personajes no tienen la animación de andar. Pero esta comisaría se parece... ¡Ojo! Nos dan una llave para descubrir una nueva ubicación si vemos un anuncio. ¿Y estas botas se las podemos cambiar? Sí, 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 fijaos, así es como se cambia la ropa. Y aquí tenemos la taquilla. ¡Ojo! Todo guapo, el chaleco de policía. Este juego sin duda... ¡Ojo! La cárcel. Y aquí está la persona que tenemos que encontrar. Sin duda, este juego me ha sorprendido muchísimo. Hasta el momento es el que más me está gustando de todos. Fijaos, tenemos aquí la caja fuerte y esta es la llave que abre... Vamos a ver. Esta es la llave que abre la cárcel que está aquí. Fijaos. ¡Ojo! Y tenemos que meter a este malvado dentro de esta cárcel y así la cerramos. Ya solo faltaría que tuviera un creador de personajes para poder crear a nuestro personaje. Sin duda, a este juego que parece el Avatar World 2.0 en 3D le doy un 10 de 10. Quiero que puntúes este juego en comentarios y me digas si eres nueva en el canal. Si me has visto por primera vez en este vídeo, ponme en comentarios: Juanvi, soy nuevo.
La verdad es que perfectamente los creadores de Avatar World podrían sacar un juego de Avatar World en 3D. La tienda de aplicaciones está llena de versiones de Avatar World de otros países. Fijaos, este de aquí es de China. Pero antes quiero probar este juego de Francia. Muchos sabréis cuál es porque es Super Beer Adventure. Y es que me ha sorprendido que tenga más de 100 millones de descargas. ¿Te imaginas una versión que fuera Avatar World Adventure? Y mi outfit podría ser uno como este. Vamos a escoger el idioma y ahora que veo todos estos idiomas, quiero que me escribas en comentarios cuántos idiomas hablas. Y tienes que ayudarme porque se me ha olvidado cómo se dice hola en inglés. Recuérdamelo en comentarios. ¡Ojo! Que comienza el chisme. Por siglos existió un reino donde las criaturas vivían en paz bajo el mandato de la dinastía de las abejas. Me da a mí que hay chisme. ¿Va a pasar algo malo? ¿Veis? Os lo había dicho. Las abejas empezaron a producir un tipo de miel diferente en la colmena. Las criaturas que lo consumían pronto comenzaron a volverse locas y a atacar a sus amigos como animales descerebrados. ¡Madre mía! Tremendo giro de guión. Esto no lo esperaba. Creo que es ahora cuando aparece el héroe. ¡Ojo! Las abejas se dieron cuenta de que los osos eran misteriosamente no afectados por la miel morada y los encarcelaron para impedir cualquier problema. Madre mía, tremenda introducción, pero que quiero jugar ya. ¡Ojo! Aquí tenemos a Barren, todo guapo. Un momento. Pero esto no es lo que esperaba. Pero sí es un juego todo guapo, pero sí es de aventuras. Y podemos pelear. Tenemos un montón de emojis. Todo guapo. Fijaos. Amigas, amigos, os mando un beso. Todo guapo. Quiero que me escribas en comentarios si habías visto alguna vez este juego. ¡Madre mía! Pero si es gratuito y parece un juego de la PlayStation por lo menos. ¡Ojo! ¿Podré bucear? ¡Que sí, que sí! A este juego le doy un 8. Y si quieres que me pase el juego de Super Beer Adventure, ponme en comentarios la palabra oso. El siguiente juego que quiero enseñaros es esta tremenda copia de Avatar World, que es como si Tocaboca hubiera copiado a la creadora de Avatar World y su gato. Vamos a ver en qué se copia más. ¡Ojo! Pero si la intro también es la misma que Tocaboca. Amigas, amigos, tremenda copia. Quiero que me escribáis en comentarios cuántos de vosotros habéis jugado alguna vez a Tocaboca. Vamos a ver el mundo de Terra World que nos saludan. Oye, pero si esto es Tocaboca, si es lo mismo. Mismo menú, mismas ubicaciones y hasta el creador de personajes. Oye, esto es muy descarado. Es una tremenda copia, pero sí es igual. Amigas, amigos, a este juego, por copiarse tan descaradamente, le doy un 0 de 10. Quiero que me escribas en comentarios cuál es tu juego favorito. Por último, buscando en internet más juegos de Avatar World de otros países, he encontrado esta copia random que no nos dicen desde qué país se ha creado. Pero fijaos en esto, tenemos el veterinario que es de pago, totalmente gratuito, pero ojo, fijaos, las mascotas aquí traen un termómetro
como que están enfermas. ¿Acaso tenemos que cuidarlas en esta versión? ¡Ojo! Mirad, tenemos esta especie de esponja que no la había visto antes. A ver, vamos a poner aquí a el perrito y vamos a pasarle la esponja. ¿Veis que está sucio? Pero parece que no funciona. Y fijaos lo que tenemos aquí, que hay que pagar Avatar World Coins. ¡Ojo! Tenemos que dejar aquí a los perritos. Fijaos en la animación que está descansando. Y así pasa de enfermo a curarse. Pero ojo, que esto cuesta 60 monedas, 200 monedas, 600 monedas. Pero si esto es más que un paquete entero de Avatar World. Este juego falso, que no sabemos de qué país es, nos está estafando. Vamos a ver esta parte de la guardería. Fijaos que si traemos a el otro perrito, podemos colocarlo en esta cabina sin que nos cobren monedas. A ver, no estoy entendiendo nada de la función de este juego. Y fijaos que si apretamos al teléfono nos sale un menú random y al apretar... ¡Pero si este es el menú de Toca Boca! Pero ojo, con los peinados de Avatar World, todo guapo. Amigas, amigos, ojo, mi peinado. ¿Pero alguien entiende este juego? Sin duda, como el Avatar World original, no hay ninguno. Y como veis, algo extraño está pasando con Avatar World. ¿Pero dónde se ha metido todo el mundo? Dale a like a este vídeo y escribe la palabra Avatar World para que descubramos qué es lo que está pasando. Todas las ubicaciones del juego están vacías. ¿Pero dónde está la gente? Incluso he llamado a Alicia y los pequeños y nadie responde. Y yo que pensaba que estarían todos en la nueva actualización de High Plaza, pero no, está vacío. ¡Están probando otro juego! ¿Qué? ¿Cómo que otro juego? ¡Ay, la leche! ¡Cuidado! No olvides que soy un pájaro. Tienes razón, disculpa. ¡Es una copia de Avatar World! ¡Yo voy a jugarla también! ¡Adiós! Amigas, amigos, Avatar World tiene un nuevo rival. Tenemos que probar juntos este nuevo juego para ver si realmente es tan bueno como dicen. Y juntos decidiremos cuál es mejor. Así que si quieres verlo, dale a like a este vídeo y suscríbete al canal de Juanvi Gameplays. ¡Vamos a verlo! El juego del que os hablo se llama Ayla World Avatar City. Es una copia total porque incluye las palabras Avatar y World. ¿No podrían haber buscado otras? Y ya veréis cómo hay ubicaciones que son exactamente igual. Comienza la batalla para ver si realmente este juego es un rival digno de Avatar World. Ya estamos en el menú de inicio de Ayla World Avatar History. Y no tiene ni logo, si no aparece el nombre. ¿Pero qué está pasando? Quiero que me escribáis en comentarios qué pantalla de inicio os gusta más, la de Avatar World o la de Ayla World Avatar History. Por cierto, muchos sabréis que tenemos un concurso de dibujo activo en el canal. Y fijaos que ya estoy colocando en el setup algunos de los mejores dibujos que me habéis enviado. Por ejemplo, tenemos este de aquí, de la familia Gameplays, o también tenemos este de aquí arriba que me encanta, que es súper colorido. Estoy deseando ver vuestros dibujos. Y ahora vamos a ver el mapa de Ayla World porque os va a sorprender muchísimo. Fijaos que es súper colorido, me encanta. Y lo mejor de todo es que la mayoría de las ubicaciones he visto que son gratuitas. Recordad que en otras copias la mayoría de las ubicaciones eran de pago y aquí no. Fijaos por ejemplo en este parque infantil. Me recuerda muchísimo a la guardería de Avatar World.
¡Ojo a este elefante! Pero sí es lo mismo, tiene hasta un 3 en raya. ¿Y creéis que nos dará algún regalo al completarlo? ¡Ojo! Vamos a poner todos círculos, porque así 100% lo conseguimos. ¿Y si ponemos aquí 3X? ¡Ojo! Que parece que este juego no tiene secretos. Pues eso es un punto negativo y además esta ubicación es una copia de la guardería de Avatar World. Fijaos en Ayla World y en Avatar World. Además, si seguimos viendo el mapa, tenemos un arenero exactamente igual que en la guardería de Avatar World. Pero es que hay más. También tenemos una cama elástica. Fijaos en el bebé, ¡ojo! Salta exactamente igual que en Avatar World. ¿Vosotros creéis que esta ubicación es una copia? ¿Sí o no? Quiero que lo escribáis en comentarios. La verdad que aunque parezca una copia de la guardería, este juego me está encantando muchísimo. Es súper colorido y tiene un montón de detalles. Y fijaos que al fondo a la derecha tenemos una ubicación que la puerta parece un oso, igual que en la guardería de Avatar World tenemos una ubicación que es la clase de la ranita. Quiero que me escribas en comentarios qué juego te gusta más, Avatar World o Ayla World. Lo que me sorprende muchísimo de este juego es que tiene un montón de ubicaciones. Ahora las vemos en detalle porque nos puede dar ideas de cuáles serán las próximas ubicaciones de Avatar World. Tenemos un hospital, una comisaría y mucho ojo a este bosque de los Brainrots, que hay una ubicación especial de los Brainrots. Esto es una locura. Si quieres que te muestre cómo es la ubicación especial de los Brainrots, dale a like a este vídeo y suscríbete al canal de Juanvi Gameplays. ¿Qué? ¡Que tenemos disfraces especiales! Fijaos el de Ballerina Capuchina. ¡Todo guapo! Ojalá Avatar World sacara paquetes temáticos de Brainrots, de Capybara, de las guerreras K-pop, de Super Mario, de Hello Kitty. Eso sería una locura, como hace Toca Boca. Vamos a ver qué incluye esta ubicación. Fijaos, ¿qué? ¡No puede ser! ¡Que tenemos un frigo camelo aquí! ¡Todo guapo! Tiene un montón de detalles. A ver cuántos Brainrots descubrimos. ¡Ojo! Tenemos también al elefante cactus, que quiero que me escribáis en comentarios cuál es su nombre. A ver, vamos a continuar. ¿Qué? Fijaos en el disfraz de Tum 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 Sahur. Y si continuamos, fijaos, tenemos a el castor dentro de un coco y un poquito más para adelante. ¿Qué? La rana con la rueda. Y un momento. Fijaos en el gato gamba. Quiero que los expertos en Brainrots me escriban todos los nombres de estos Brainrots en comentarios. Que por cierto, poco se habla del disfraz de Tralalero Tralala. ¡Todo guapo! Y lo mejor es que estas ubicaciones son gratis. La verdad es que este juego me está empezando a gustar un poquito. Ponme en comentarios si tú te vas a descargar este juego y lo vas a probar. Vamos a ver con qué más nos sorprende Ayla World. Que por cierto, ¿se llama Ayla World porque la protagonista se llama Ayla? No sé. Quiero que me pongas cuál es tu nombre en comentarios. Así creamos un juego, por ejemplo, que se llame Mia World o Alicia World. Estoy viendo que aparte de ubicaciones, todos los edificios que tienen este rodillo de pintura es porque son housemakers. Y vamos a comprobar si son totalmente gratis. Por ejemplo, esta casa de unicornio es preciosa. Un momento. ¿Que sí? Que se puede personalizar. Que es una housemaker totalmente gratis de unicornio. Fijaos en esta fuente. A ver. El menú. ¡Ojo!
Fijaos en todos los objetos, pero amigas, amigos, estoy viendo que aparece este logo de Ad. Quiere decir que para poder desbloquearlo hay que ver un anuncio. Pero por lo menos no hay que pagar. Fijaos en esta mesa de hamburguesa todo guapa. Pero este juego, ¿de dónde ha salido? ¡Me está encantando! Trae un montón de decoración súper bonita. Fijaos en esta cama para gatos. ¿Qué? ¿Y también puedo personalizar el color de las paredes? ¡Ojo! Sí, mirad. Se puede personalizar, por ejemplo, el suelo. Tan solo tenemos que arrastrarlo y dejarlo caer en el suelo. Me gusta mucho la animación. Y fijaos que hay algunos suelos que también hay que ver un anuncio para desbloquearlos. También tenemos un montón de paredes y repito que me gusta que no estén cobrando por objetos nuevos y eso está genial porque es súper personalizable y es gratis, que es lo mejor de todo. Al final queremos jugar sin gastarnos dinero. Fijaos en el apartado de ventanas. Esta, pero si parece de La Bella y la Bestia. A ver, vamos a colocarla justo... Ojo, que la he tirado a la basura. Esperad, vamos a colocarla justo aquí. Quiero que me escribáis en comentarios qué decorador os gusta más, el de Avatar World o el de Ayla World. Como sabéis, en Avatar World tenemos la Housemaker, la Mansion Housemaker, la Casa Kawaii, también tenemos la Bubble Glam, los apartamentos, la mansión de las Galse, aunque esa es 100% de pago y no la voy a contar, la Casa de la Montaña... Son un montón de casas gratis que podemos decorar. Vamos a ver en Ayla World cuántas casas tenemos. La primera es una especie de casa kawaii, que es esta de unicornio, que ya la hemos visto. Pero además tenemos la mansión rosa. ¡Madre mía! ¡Todo guapa! El diseño de los edificios de Ayla World es de 10. Quiero que puntuéis vosotros en comentarios del 1 al 10 si os gustan los dibujos del mapa de Ayla World. También tenemos esta casa de conejos que parece un cupcake de fresa. Vamos a verla un momento porque estoy súper intrigado. Fijaos en estas paredes y lo mejor es que es totalmente gratuito. Aunque de vez en cuando os aviso que cuando entráis a las ubicaciones gratis os salta un anuncio. Y ojo que siguen habiendo más casas gratis para personalizar en Ayla World. Fijaos en esta casa bambú con un oso panda encima. Y tenemos también esta casa con un conejito, una cabaña rosa pequeñita. Y ojo, pero esta casa café es increíble. Y lo mejor es que todo es gratuito. Por ejemplo, a ver, la casa del panda, que es una casa de bambú. ¡Ojo! Fijaos en esta fuente y recordad que todo esto es personalizable. Tiene hasta piscina. Y ojo, que tiene varios pisos. No me lo puedo creer. Esto es increíble. Me está encantando muchísimo Ayla World. A ver si va a ser el nuevo Avatar World de 2026. Quiero que puntúes del 1 al 10 en comentarios qué te está pareciendo Ayla World Avatar City. Yo pensaba que era una copia más de Avatar World, pero me está sorprendiendo muchísimo. De momento llevan 7 casas gratis y el mapa es enorme. Tenemos un yate, un barco pirata. Fijaos en la zona de Halloween que está disponible todo el año, que en Avatar World los detalles de Halloween solo salen en Halloween. También tenemos una zona de Navidad con una casa árbol de Navidad todo guapa y una mansión de hielo con Olaf. Esto parece el castillo de Frozen, tengo que entrar a verlo. Fijaos, y todo esto
totalmente gratis. Amigas, amigos, pero esto es una locura. Y no te pierdas lo mejor, porque todavía nos queda ver el creador de personajes. Vamos a ver cómo se ve el personaje de Juanvi en este juego. Pero antes, vamos a terminar de ver todas las ubicaciones. Fijaos que el parque de bomberos, este centro comercial y ojo, esta zona donde tenemos perritos calientes, hamburguesas, está en obras. Pero si deslizamos un poquito a la derecha, fijaos que pasamos el puente y llegamos a un mundo de color rosa. Y tenemos una casa de princesas totalmente gratuita para decorar. Con esta ya tenemos más casas gratis en Ayla World que en Avatar World. Quiero que me escribas en comentarios qué casas te han gustado más, las de Avatar World o las de Ayla World. Antes de crear al personaje de Juanvi, vamos a ver la tienda a ver qué es lo que trae este juego. Fijaos que tenemos varios outfits, pero la tienda es súper pequeña. Pero si solo hay 1, 2, 3, 4, 5 cosas. ¿Y qué es esto de diamantes? ¿Esto es como una especie de Avatar World Coins? De momento tengo 50, solo por haber ingresado al juego. La verdad es que la tienda es un poco churro. Vamos, que tiene 3 cosas y no sirve de mucho. Vamos a ver si el creador de personajes no nos defrauda en Ayla World. Por cierto, me han invadido el setup. Os lo aviso, Cremita y Vainilla han entrado a la habitación. Y es que las pequeñas tenían muchísimas ganas de saludaros. Cremita os manda un saludo y Vainilla está tumbadita moviendo la cola. Aquí está también la pequeña Vainillita, que es súper mimosa. Quiero que me pongas en comentarios si tú también tienes mascotas. Un perro, un gato, un pájaro. Te leo en comentarios. ¡Ojo! Estamos en el creador de personajes de Ayla World. Y bueno, pues es un poco sencillo. Pero fijaos que tenemos un emoji para poder crear mascotas. A ver, que sí. Podemos crear mascotas, gatos y ojo, y perritos también. Podemos crear a Cremita y Vainilla. O si tenéis a un gatito, también podemos crear un gatito. Fijaos que además tenemos un montón de opciones. Algunas son viendo anuncios, no son de pago, pero tampoco son gratuitas. Por ejemplo, si quieres un dálmata, tienes que ver un anuncio y entonces te lo dan de manera gratuita, pero a cambio te has visto un anuncio. Trae un montón de ropita súper mona, un montón de accesorios, todo guapas las gafas que le acabo de poner. Y no te creo, pero esto sí está guapísimo. Ojalá en Avatar World las mascotas se pudieran personalizar igual. ¡Madre mía! Pero si me encanta el creador de mascotas de Ayla World. Quiero que me escribáis en comentarios cuál os gusta más, el de Ayla World o el de Avatar World. Y ahora llega el momento definitivo. Vamos a crear a Juanvi en Ayla World para poder decidir qué personaje os gusta más. Por el momento parece ser que en Ayla World podemos crear muchos personajes, porque no pone nada de que hayan 3, 30, 99, entonces podremos crear todos los que queramos. Fijaos en que tenemos los mismos tamaños que en Avatar World. ¡Oh vaya! ¡Qué casualidad! Tenemos bebé, infante, también tenemos adolescente, ya tenemos un adolescente más adulto y por último un adulto. Con los tonos de piel. Y fijaos que también tenemos un montón, pero muchos menos que en Avatar World, así que eso es un punto negativo para Ayla World. Aunque esto azul está todo guapo, sí es Doraemon. Tenemos también este verde, otro azul más clarito y hasta de color blanco.
Pero bueno, el tono que mejor encaja con mi personaje es este de aquí. Antes de pasar con toda la ropita, que es muchísima, vamos a escoger los ojos de Juanvi y luego el cabello. Fijaos muy bien, porque aquí ya sí que cobran por objetos. Tenemos objetos que son gratuitos, que son los que no pone ad ni nos aparecen diamantes, como son estos ojos de aquí. Luego tenemos otros que nos hacen ver un anuncio para poder desbloquearlo. Y por último, los que te cobran diamantes, que ahora mismo tan solo tenemos 50. A ver si podemos comprar algo con esos 50 diamantes. Y si bajamos hasta abajo del todo, tenemos todos estos ojos que están todo guapos y son totalmente gratuitos. Voy a escoger estos para Juanvi y vamos a buscar el color más parecido posible para sus ojos. Lo siguiente será el peinado, para que cada vez se parezca más al personaje de Juanvi. Y me sorprende muchísimo que hay 800.000 peinados, algunos gratuitos, otros que tienes que ver un anuncio y algunos de ellos que tienes que pagar diamantes. Y este, por ejemplo, me gusta y he tenido que ver 2 anuncios para que me lo desbloquearan de manera gratuita. Pero aún así, es que fijaos en la cantidad de peinados que hay. Pero si no se acaban nunca. Oye, ahora. Ya tengo el tono de cabello más parecido posible. Eliminamos la parte trasera. Vamos ahora con las cejas. Que como no, hay 800.000 cejas diferentes y un montón son gratuitas. Todo guapa esta de estrellas. Pero literal, 800.000. Hay muchísimas cejas. Fijaos en esto que no lo tiene Avatar World y es que podemos escoger la nariz. A ver, ojo. Todo guapo. Nunca había visto al personaje de Juanvi con nariz. Y esta de aquí parece súper mona. Vamos a dejarle esta que tiene forma de triángulo y vamos con la boca. Y como no, vuelven a haber 857.044 bocas diferentes, que esta de aquí es la más parecida a la que tiene Juanvi en Avatar World, pero fijaos que hay muchísimas que son súper divertidas. Esta parece de gato. ¡Todo guapo! Voy a utilizar esta de aquí y vamos con los coloretes. Vamos a quitárselo porque mi personaje no lleva maquillaje. Podemos escoger esta sombra de aquí que le queda bastante bien, mejor con sombra que sin sombra. Y llega el momento de quitarle este vestidito rosa al personaje de Juanvi. Vamos a ver cuánta ropa hay y cuál es realmente gratuita. Fijaos que tenemos un montón de outfits y estoy viendo que hay muchísimos que son gratuitos. Tenemos que encontrar el outfit perfecto para Juanvi. Hay de policía, un montón de disfraces. Fijaos en este. También tenemos este, que la camiseta está todo guapa. Lo que tenéis que tener cuidado, que yo he tropezado un montón de veces, es que pienso que es totalmente gratuito y de repente me salta un anuncio, porque no me he dado cuenta que ponía la palabra AD. Pero bueno, he desbloqueado esta sudadera, que ya que he visto un anuncio para desbloquearla, fijaos que podemos escoger el color de una de las partes, no de las dos, tan solo el color que se cambia, porque el blanco es fijo. Voy a ponerlo de este tono, por ejemplo. Mejor este que va a juego con la camiseta que llevo. Y para la parte inferior tenemos un montón de pantalones, de faldas. La mayoría son gratuitos o hay que ver un anuncio y de vez en cuando te sale alguno que tienes que pagar diamantes. Pero fijaos que hay muchísimos que son totalmente gratuitos. Me quedo con este. Quiero ver ya los zapatos. También tenemos calcetines, un montón de accesorios y vamos a colocarle los zapatos. Fijaos que hay también un montón de opciones.
Estas botas amarillas me encantan, así que ya tenemos creado al personaje de Juanvi en Ayla World. Vamos a guardarlo para no perderlo y así, fijaos, aquí lo tenemos y podemos seguir creando personajes hasta el infinito y más allá. Para sacar a nuestro personaje tendremos que pulsar al celular como en Avatar World y así, arrastrando, aparece nuestro personaje y estas son las animaciones. Fijaos que son muy diferentes a las de Avatar World y aparecen animaciones que para desbloquearlas hay que ver un anuncio. Eso la verdad es que no me está gustando porque paso más tiempo viendo anuncios que jugando a Ayla World. Fijaos en esta animación, está todo guapa. Y está como si me como una tarta. Eso sí, si quiero hablar con el personaje, la verdad es que hace un movimiento raro. Llega el momento de decidir si Ayla World es un rival para Avatar World. Quiero que puntuéis en comentarios del 1 al 10 el juego de Avatar World y del 1 al 10 el juego de Ayla World para que vea cuál es mejor. Y si queréis que pruebe otras copias de Avatar World, escribidme su nombre en comentarios. Y ahora me despido y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides darle a like y suscribirte al canal. ¡Adiós!